Esta historia es solo para entretener derechos de autor, esta teoría barra fanfic no me pertenece. Sin embargo el anime junto a la historia original del anime no me pertenece sus créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 2. La inquietud que Naruto sentía alrededor de Hashirama se magnificó al menos 10 veces con este recién llegado en la habitación, cuyo chakra era tan frío y potente, que hubo un momento en el que temió por sus pies y dedos descalzos. Como era el Hokage frente a él, no parecía tan afectado por el chakra frío, toda su postura en realidad pareció aflojarse, un inmenso alivio aparentemente relajó sus hombros. Hashirama. ¿Has perdido todo sentido común? La voz del hombre resonó fuerte, pero estaba claro que no estaba gritando, una hazaña bastante impresionante considerando que el único ser que Naruto había presenciado alguna vez realizar tal hazaña sería Kyuubi. Naturalmente su reacción fue alejarse, más aún cuando el hombre previamente aliviado frente a él pareció desinflarse con el insulto, su cabeza incluso yendo tan lejos como para inclinarse en lo que el rubio solo pudo asumir como vergüenza. Fue una reacción tan extraña e inesperada que Naruto se encontró retrocediendo y levantó un brazo para cubrir su ceja temblorosa para demostrar algún tipo de respeto. No sirve de nada, no puedo hacer nada bien. Había tal informalidad en el acto que soltó una breve risita y se sintió un poco avergonzado de que fuera demasiado tarde para detenerlo. En realidad, debía haber estado en un estado de agotamiento sin darse cuenta. Porque no había forma previsible de que lo hubiera hecho si hubiera estado de mente clara. O tal vez lo hubiera hecho, ya que se sabía que se portaba bastante mal en las misiones, incluso ahora que había madurado. El pensamiento le trajo a la mente la sombría realidad de la situación y la sonrisa desapareció rápidamente de su rostro, sus ojos se quedaron mirando el maldito color naranja de su mono. Al principio, solo lo usaba para fastidiar a los aldeanos, luego simplemente comenzó a convertirse en su elemento básico, como el libro de Kakashi o la cicatriz de Iruka contra su piel marrón clara y suave. Los identificó sin pensar entre amigos y conocidos. Lo representaba, pero nadie en esta línea temporal sabría que simplemente lo considerarían extraño. ¿Tendría que dejarlo atrás? ¿Como su pasado? No quería creer que siquiera fuera una opción y, sin embargo, la firmeza en la voz del Kyuubi se lo había dicho. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo debería siquiera pensar en una situación así? Su aura se estaba oscureciendo a su alrededor sin que él se diera cuenta. Pensar que hacía apenas unos momentos se había estado riendo para sí mismo, ahora había vuelto a su propio estado de deterioro autosostenido, que no había sentido con tanta fuerza desde sus últimos días en la academia. ¡Qué patético! Un peso cálido e inesperado sobre su hombro lo tranquilizó, arrastrando sus ojos hacia la fuente, en la que una cálida sonrisa se posó en el rostro de Shodai. La cálida sonrisa de Iruka se asentó detrás de sus ojos por un momento ante esa mirada. Parecía que su mente era un amo cruel, al darle esa imagen. Porque en ese preciso momento, podía usar el aura cálida de Iruka y sus sonrisas. Esta situación era quizás la más desafiante que jamás había enfrentado. Por el amor de Dios, Hashirama, el niño es peor que tú. Aclarando la inesperada confusión en sus ojos, levantó la vista hacia el hombre en la puerta. Ahora, al mirar al hombre, Naruto había estado medio esperando ver a Sasuke allí, aunque sabía que la voz de su amigo no era tan profunda, todavía estaba preocupado por la visión de un hombre extranjero frente a él. Eso es insultante, tanto para mí como para el niño Madara. No estaba buscando nada complementario. Eres cruel. No lo soy. Una mirada anodina cruzó el rostro del hombre, mientras apoyaba una mano en su cadera, en lo que Naruto pudo reconocer fácilmente como una mirada de satisfacción petulante. Hashirama por su parte se cruzó de brazos, en lo que parecía ser un acto petulante de rebelión hacia las palabras del otro. ¿Escuchas siquiera tus propias palabras antes de pronunciarlas? Por supuesto que sí, después de todo me criaron adecuadamente. ¿Estás insinuando que no lo era? Quita lo que quieras. Uf. Tú eres. Ustedes dos son amigos de la infancia, ¿no? Las palabras habían escapado de su boca antes de que se formaran completamente, pero no podía arrepentirse de ellas, había un aire relajado, palpable, relajado entre ellos, pero una obvia historia de odio o desconfianza en sus ojos. Algo que rápidamente abandonaba los ojos claramente atormentados, algo que Naruto podía reconocer fácilmente. En realidad sí, ¿cómo puedes saberlo? El recuerdo de sus bromas con Sasuke llenó sus pensamientos y oídos. La nostalgia lo invadió fácilmente. Tuve un amigo una vez, y él y yo, bueno, éramos muy parecidos a ustedes dos. ¿Murió? Miró al otro hombre en la habitación, no con sorpresa sino con inquietud.
Si bien era un hecho que su viejo amigo no había muerto, bueno, sería mejor que lo hiciera. Sasuke parecía mucho más que perdido ahora. Las palabras venenosas de Orochimaru se filtraron en su mente, y Naruto no estaba seguro de si su propia familia, si hubiera estado viva, habría podido llegar a él en este momento. Entonces, en lugar de responder más directamente como debería haberlo hecho, dijo: no, no, no exactamente. Había un pensamiento conmovedor en su mente que parecía tocarlo cada vez que Sasuke aparecía en sus pensamientos, o en una conversación que le decía que la verdadera desesperación de Sasuke era demasiado profunda para que alguien más que él mismo le concediera una mente clara, y aunque no quería creer eso, sabía que era cierto. Una mirada extraña cruzó el rostro de Hashirama ante su declaración, y aunque Naruto nunca podía estar seguro con un hombre tan extraño, solo podía verlo como algo parecido a la simpatía. Antes de volverse más directamente hacia el otro en la habitación. Oh, sí, estabas a punto de llamarme loco. ¿Qué hice para ganarme tanta ira esta vez, Madara? Madara, ese era su nombre. ¿Por qué eso hizo sonar las alarmas en su cabeza? Madara, por su parte, parecía bastante irritado con la pregunta, frotándose la frente. A la luz de este nuevo conocimiento, lo he olvidado. ¿Por qué exactamente traerías a un niño extranjero a la aldea sin algún tipo de sello para unir su chakra? O al menos contactarme a mí, Hashirama. Tales indiscreciones pondrían en peligro la seguridad de la aldea. Oh, vamos, Madara, es un niño, no representa una amenaza grave para la aldea. Sin mencionar que no eras necesario, su chakra estaba casi completamente agotado cuando Tobirama lo trajo aquí. El pobre chico estaba cerca de morir. ¿Tu hermano menor lo trajo a la aldea? Sin duda es la persona más paranoica que he tenido el disgusto de conocer. ¿Por qué haría algo tan paranoico? A pesar del humor muy suave en el tono del hombre, había lo que podría describirse como una mirada de sospecha en la ceja del hombre, y sus movimientos describían su estado de inquietud ante la información que se le presentaba. Tal como estaban las cosas, Hashirama parecía desconcertado por la mirada que ahora se centraba en él. Él estaba inseguro sobre los movimientos del niño. Hashirama. El niño parece tener algún conocimiento de algo usado en tiempos de guerra. Sospechaba cómo alguien tan joven podría haber adquirido tal información, así que me lo trajo. Madara miró a Naruto entonces, pareció helarle la sangre ante la mirada, le dio esa sensación cercana a la que tuvo Orochimaru cuando se conocieron, una sensación de aprensión, poder y conocimiento. Parece lo suficientemente mayor para haber luchado en una guerra, ¿no es posible que haya aprendido dichas técnicas en batalla? Bueno, naturalmente esa sería mi suposición, si el jutsu que él usó no fuera un jutsu prohibido que mi hermano y yo desarrollamos en tiempos de guerra, específicamente para la guerra. Además, me gustaría imaginar que no lo hubiera hecho. El hombre parecía tan inseguro de sí mismo allí, que a pesar de sus reflejos internos, Naruto se vio obligado a acercarse y consolar al Hokage. Se contuvo de ese impulso. ¿Lo has hecho? Una atmósfera oscura parecía filtrarse del Hokage, si Naruto no hubiera sido uno de los que había sentido algo mucho peor, se habría sentido intimidado. No, no lo he hecho, aprendí las técnicas de mi clan hace mucho tiempo. Bueno, eso era una verdad, tenía algo de cierto, hay que admitir que no era tanto como las otras cosas que había dicho para darle un giro a su historia. Aparentemente funcionó lo suficientemente bien como para que el hombre asintiera con sencillez y se volviera hacia su contraparte con una gran sonrisa. Antes de que le preguntes a Madara, como sé que sin duda lo harás. Este niño es un Uzumaki, el clan Uzumaki es una rama familiar de los Senju, incluso nos ayudaron durante las guerras en alguna ocasión. Por lo tanto, es totalmente posible que algunos de los jutsu que yo y Tobirama desarrollamos hayan sido aprendidos por nuestros parientes durante tiempos de guerra, y sin duda se hayan transmitido a la siguiente generación. Naruto estaba casi seguro de que Hashirama se estaba regodeando por su superioridad sobre el otro hombre, incluso sin ningún tipo de indicación de tono o lenguaje corporal, fue toda una hazaña considerando todo. Al parecer, el Shodai tenía una gran capacidad de convivencia. El hombre era muy equilibrado con la gente. Incluso Madara, quien, según los estándares de Naruto, tenía uno de los chakras más fríos que jamás había conocido, y cuya sola presencia era una fuerza intimidante por sí sola. Para él, era francamente un milagro que el Hokage pudiera estar cerca del hombre sin temblar. Hubo un movimiento repentino frente a él, y sus ojos captaron la mirada de los demás con una sencillez que no había tenido cuando era un joven ninja. Madara lo estaba mirando una vez más, con lo que solo podía ser una cautelosa incomodidad, miró al rubio con la misma mirada en sus ojos mientras se desplazaban desde sus pies hasta su cabello.
La mirada, sin embargo, no pareció satisfacer al hombre, ya que comenzó a caminar hacia Naruto, pasos largos sobre las tablas del suelo que lo hicieron gemir en protesta, pero las caídas de sus pies eran ligeras, y tal como lo eran los movimientos de Hashirama, medidos. Naruto se vio obligado a mirar hacia arriba, ya que el hombre era ridículamente alto incluso a 2 brazos de distancia de su forma sentada. De repente, sintió un movimiento en el abdomen y, casi con la misma rapidez, un dolor ardiente como nunca antes había sentido le atravesó los nervios. La sangre se le derramó y hirvió, y sintió como si le estuvieran arrancando cada capa de la piel con mucho cuidado. Se le llenaron los ojos de lágrimas al sentir que le desgarraba el cuerpo, pero un simple vistazo a sus manos le hizo darse cuenta de que ese dolor no era real. Aunque al mismo tiempo sabía que no era un genjutsu, era el Kyuubi. ¿Por qué el zorro hacía eso ahora y no lo había hecho antes? Era el misterio que rondaba su mente. Sin embargo, su capacidad de pensar estaba bastante deteriorada, por lo que la pregunta no le importaba demasiado. El movimiento en su abdomen aumentó, al igual que el calor que parecía irradiar de él, mientras un sonido sordo parecía llenar sus oídos con la sensación de una gran presión. Pensaba que estaba a cientos de millas bajo el agua con la sensación que le traía. Entonces el sonido se convirtió en un lío de dolor y calor rugiente, sus ojos también parecieron verse afectados, ya que comenzaron a sentirse extremadamente secos, y mientras parpadeaba, el calor corría hacia abajo en forma de sangre. Sus manos se entumecieron y sus dedos de los pies perdieron la sensibilidad. Madara. La voz de Kyuubi estalló a través del ruido en sus oídos, fue con una claridad inconexa, se dio cuenta, era el mismo odio de Kyuubi el que se elevaba a través de él y lo quemaba. Aunque no sabía por qué, ni siquiera cómo, sabía que esto era pura ira, la ira del Kyuubi castigando su cuerpo, sin embargo, ni siquiera recordaba a este hombre. Había escuchado el nombre, de eso estaba seguro, pero con tal cantidad de odio dirigido hacia él por parte del zorro, que tal dolor lo llenó, ¿realmente quería saberlo? Su visión se extendió a su alrededor. El área que lo rodeaba estaba iluminada por una extraña luz verde. No como era habitual, ya que la luz que llenaba esa zona podría describirse como un verde teñido de rojo, estaba llena de un aura de odio mal dirigido. Era como si le hubieran implantado un gas para dormir directamente en el gran pasillo, nauseabundo, pero nunca tendría un impacto profundo en él. Además, el recuerdo de un hospital. A nivel físico, era muy consciente de que se encontraba atrapado a medio camino entre la realidad y el lugar de la prisión del Kyuubi. Esto se demostraba por el hecho de que no podía sentir su lado izquierdo, ni siquiera era algo tan simple como el entumecimiento, era solo la aceptación de que su cuerpo de ese lado no existía en ese momento. De hecho, no parecía que hubiera nada vivo a su alrededor, el zorro estaba en silencio, ni siquiera se oía el ocasional murmullo del agua en el pasillo. Con la mente turbada, decidió mirar a su alrededor, pero su rodilla derecha cedió y cayó de bruces al agua turbia. Vagamente, podía entender por qué había sucedido tal cosa, pero su mente estaba tan perdida que no podía pensar con claridad. Era como si sus pensamientos fueran arrancados de su propia conciencia y nada los reemplazara. Él habría dicho que algo así era imposible, pero también conocía a Yamanaka Ino, por lo que ese título no sería cierto. Ino podía muy bien extraer pensamientos de su mente, al igual que su padre. Sin embargo, Ino e Inoichi estaban allí, sin mencionar el simple hecho de que, si bien podían extraer pensamientos y recuerdos de una persona, no podían hacer que no pudiera pensar por sí misma. No tenía idea de lo que estaba pasando, ni siquiera podía comprender en ese momento cómo no se estaba ahogando, ya que su rostro había estado sumergido durante un tiempo considerable. Kyuubi permaneció en silencio mientras su mente divagaba. Madara. ¿Qué has hecho? La voz de su amigo era en realidad un sordo golpeteo en sus oídos, no del todo irritante, pero indudablemente incómoda, ya que la acusación era una que había escuchado varias veces. Aunque en ese momento, en realidad no estaba seguro de haber hecho algo, simplemente se había acercado, eso era todo lo que había hecho. La lógica estaba de su lado, ya que nadie debería simplemente comenzar a quemarse sin una razón clara. No había reunido ningún chakra, e incluso entonces, no tenía la capacidad de simplemente quemar a las personas cercanas, si la hubiera tenido, la guerra habría terminado de manera muy diferente. Entonces, ¿por qué el niño de cabello rubio simplemente había comenzado a derramar lágrimas de sangre y su propia piel comenzó a quemarse? No estaba seguro de esto, una de muchas cosas para él, estaba seguro de todo lo que hacía. Sin embargo, en este punto, se encontraba en la extraña situación de estar en la habitación con un niño que aparentemente podía quemarse la piel por impulso.
No solo eso, sino que la piel solo ardía en un lado de su cuerpo, el izquierdo. Su derecha simplemente sangraba profusamente. Ambos ojos sangraban, pero en su lado derecho, sus orejas, su esqueleto, incluso sus uñas goteaban sangre. Hace apenas unos momentos, el niño había estado sosteniendo su cabeza completamente consciente, sin embargo, ahora respiraba con dificultad, el ritmo cardíaco era errático y Hashirama sostenía al niño en sus brazos, intentando ayudarlo cuando violentos estremecimientos de dolor hicieron que el niño jadeara y tuviera espasmos. Si activara su Sharingan, sospechaba que incluso el chakra del niño sería inestable. Era una visión alarmante, que incluso él, un hombre formado y criado en el campo de batalla, se sintió desconcertado. No era incómodo, pero era una especie de sensación que le daba vueltas en el estómago. No estaba seguro de cómo lidiar con esta situación y, por otra parte, con Hashirama, que estaba actuando como una madre con un niño enfermo. Hashirama, ¿puedes dejar de mimar al niño? No es tu heredero y creo que, de hecho, lo estás empeorando. Hubo un breve estancamiento en los movimientos de su amigo, luego su ritmo cardíaco se aceleró hasta un punto que Madara sabía que no era simple adrenalina. Lo había visto muchas veces, aunque durante esas ocasiones dejaba las cosas como estaban y dejaba que sus hombres se encargaran de ello, no necesitaban mimos en tiempos de guerra. Hashirama, por otra parte, si bien no era una persona frágil, sí era sensible, Madara lo sabía muy bien. Sin embargo, no sabía que el hombre era propenso a sufrir ataques de ansiedad, nada menos que eso. Luego vino la hiperventilación y su amigo agachó la cabeza mientras intentaba calmar su respiración. Madara supo entonces que no era el primero de esos incidentes con los que se había enfrentado el hombre y, como resultado de su propia experiencia, comprendió que el moreno podía calmarse. La información le trajo una ligera calma a su mente, ya que ahora podía concentrarse en el otro niño que respiraba con dificultad en la habitación. La quemadura de la piel fue la parte más importante, aunque fue una reacción aún estimulante. No tenía por qué preocuparse por la quemadura de la piel si no podía solucionar lo que la estaba causando, o al menos determinar la causa para que un experto médico la solucionara, porque volvería a suceder. El caso más probable que se le ocurrió fue que el niño tenía chakra corrosivo, el segundo sería que el niño tenía un Kekkei Genkai que actuaba en consecuencia, y el tercero era una influencia externa. Era poco probable que se tratara de un simple defecto de nacimiento. De lo contrario, habría cicatrices de quemaduras mucho más graves en su cuerpo donde claramente no había ninguna, por lo que también era la primera vez que sucedía. Activó su Sharingan. Lo que vio no le sorprendió demasiado. El niño tenía un chakra corrosivo, de hecho, tenía dos tipos de chakras que aparentemente se habían desequilibrado. No había visto nada parecido antes, si hubiera visto dos chakras diferentes en una persona, sí, los había visto. ¿Lo había visto en esa medida en una persona? No, no lo había visto, y eso lo hacía sentir incómodo. Aún así, tenía que concentrarse en la tarea en cuestión, y eso actualmente, era equilibrar los dos chakras para que coincidieran entre sí, como era, uno de los chakras diferentes, el menos corrosivo, era azul y corría por el lado derecho del niño normalmente. El otro chakra era el problema, corría por su lado izquierdo como si estuviera convocando una invocación de cabeza sin ninguna razón. No solo eso, sino que simplemente no había chakra azul dentro del lado izquierdo de su cuerpo. Presumiblemente, cada lado fluía dentro y fuera del otro, equilibrando las vías de chakra a medida que lo hacían. La única razón por la que sangraba tan profusamente por su lado derecho era la propia incapacidad de su cuerpo para procesar el chakra azul sin el rojo. Un sistema de chakras muy complejo, para decirlo sin rodeos. Sin embargo, mientras procesaba esta nueva información, no estaba seguro de cómo funcionaban esos sistemas de chakras tan diferentes, y mucho menos de cómo se había producido tal desequilibrio. Tenía dudas de que pudiera ayudar al niño de forma sustancial, incluso si usaba su propio chakra como punto de infusión, había pocas posibilidades de que eso funcionara. Su chakra era gélido, Hashirama incluso había llegado a decirle que tenía una probabilidad similar al hielo seco, y el chakra que estaba mirando, ambas características, estaban calientes o ardiendo. Esto lo llevó a otra conclusión clave. El chakra de Hashirama era muy diferente al suyo y, en su caso, probablemente podría crear un punto de infusión dentro de la red de chakras del chico. Estaba lejos de ser un plan estabilizado, ciertamente no estaba bien pensado, pero tenía el potencial de funcionar y eso era todo lo que el Uchiha necesitaba para actuar. Hashirama, ¿sabes ninjutsu médico, no? El hombre en cuestión levantó la mirada, su respiración ahora se había estabilizado, pero sus ojos estaban nublados y las líneas bajo sus ojos parecían más prominentes por el estrés.
Sí, mínimamente, ciertamente no lo suficiente para detener este grado de deterioro de la piel. El sangrado quizás, pero Madara, ¿qué había causado esto? Por ahora, ignoró la pregunta, era obvio que el hombre había preguntado por razones médicas, pero eso llevaría demasiado tiempo. En cambio, se concentró en explicarse. ¿Sabes lo suficiente para una infusión de chakra? La cara que puso el moreno ante la pregunta era de un gran conflicto interno, pero asintió de todos modos, su expresión estaba empañada por una mirada de confusión y lástima. Aunque la expresión de su amigo no cambió, Madara era muy consciente del chakra que se estaba acumulando en sus palmas. Brillaban de un verde inquietante. Torso, pecho y abdomen. Mientras aplicaba el chakra, miró a Madara con el rabillo del ojo, y el Uchiha era muy consciente de que había más preguntas dando vueltas en su mente de las que Madara podía responder. Él mismo también sentía mucha curiosidad y todavía estaba frustrado con el moreno por no haberle dicho todo lo que sabía sobre el niño que tenía delante. Vio el ceño fruncido en su amigo y supo entonces que había descubierto los canales duales de chakra dentro del niño. Aunque la expresión no duró, hubo un movimiento extraño de Hashirama rodando sobre el hombro, luego retiró sus manos. Nunca antes había sentido un chakra tan cruel. El moreno se quitó los pies de encima y se puso de pie, con el cuerpo rígido por la tensión, y Madara era muy consciente de que la expresión de su joven rostro era de empatía. Un juego un tanto peligroso, la empatía. Madara consideraba que algo así era inútil en su propia mente, era algo así como una emoción infantil, y él era todo menos un niño. ¿Cómo puede alguien tan joven tener un chakra tan dañino? Mirando por encima de su hombro derecho, donde Hashirama ahora estaba de pie mirando la forma dormida del rubio, suspiró. No estaba muy seguro de la respuesta a eso. Parecía que su amigo estaba tan confundido como él, pues el suspiro que soltó fue uno que Madara había oído muchas veces de boca del hombre. Tan cargado y cansado. Sin embargo, había algo oculto incluso para la comprensión de Madara bajo la frente del hombre. Se preguntaría al respecto en una fecha posterior, cuando seguramente se convertiría en un tic. Se dieron la vuelta y abandonaron la habitación. Caminando uno al lado del otro por el estrecho pasillo, los dos se dirigieron hacia la salida del edificio, cada uno pensando en la política nacional y en el extraño niño con chakras tan opuestos. Ninguno hablaba, ninguno quería hacerlo, contentos por una vez, en mucho tiempo, con la compañía del otro. Habían estado mucho más tensos el uno con el otro en los últimos días desde que Hashirama se convirtió en Hokage, cada uno por sus propias razones, pero no había duda de que los dos se estaban evitando. Incluso los muchos aldeanos extraviados podían verlo claramente, incluso Naruto lo había visto en una medida muy mínima. Sin embargo, ahora que los dos se habían adaptado un poco a la nueva forma de hacer las cosas y a su enfrentamiento con el chico rubio, la tensión anterior se había aliviado y una vez más caminaron uno al lado del otro dentro de la pacífica aldea. Continuará.